A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Brothers and Efesios. sisters, you are no Hermanos, longer ya no strangers son and aliens, extranjeros ni but you forasteros, are fellow sino citizens que son ciudadanos de los santos y and members miembros of the de la holy familia de Dios. and Están built upon the edificados sobre foundation el of the cimiento de los apostles and prophets, apóstoles y profetas, Christ Jesus y el himself mismo as Cristo the Jesús capstone. es la piedra angular. Through him, the Por whole él, structure is todo el constructed edificio into a queda well-supported ensamblado temple y se va in the Lord. levantando hasta formar un In him templo you also are consagrado being al built Señor. together Por él and también are ustedes se van edifying in the integrando Spirit. en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine.
Jesus went up to the mountain. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a When Dios. day came, he called Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simon, whom he named Simón, Peter, al que le puso de nombre Pedro, James, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, James, the son of Tomás, Zebedee, Santiago, Alfeo, Judas, Simón, called a zealot, apodado el Celotes, son of Judas, Zebedee, el de Santiago, Judas y Iscariot, Judas who betrayed him. Escariote, que fue el traidor. Verbum Domini. We celebrate today the feast of two great El día de hoy celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles, San Simón y San Judas. Fueron escogidos personalmente por el Señor, como escuchamos en el Evangelio según San Lucas. Vemos que la elección de los 12 apóstoles es fruto de la oración. Es un gran ejemplo para cada uno con respecto a la importancia de la oración al tomar decisiones importantes en la vida. En la primera lectura, San Pablo describe a la Iglesia en su carta a los Efesios como edificada sobre los cimientos de los apóstoles. Cristo puso los cimientos de la Iglesia al elegir a los 12 apóstoles, les enseñó y los formó personalmente a lo largo de 3 años de ministerio público. Les hizo testigos oculares de sus obras, de sus milagros, y también se aseguró que fuesen testigos oculares de su resurrección, que le vieran, le encontraran, lo tocaron, le escucharon después de su resurrección, y es muy importante. Les dio autoridad para hablar en su nombre y les dijo, así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Y la obra que Él le encomendó a los apóstoles y la obra que les dio duraría hasta el fin del mundo. Todavía no ha terminado, no se ha completado. Así que hay necesidad de sucesores que son los obispos de la Iglesia unidos bajo San Pedro y sus sucesores, que han sido los papas en la historia de la Iglesia. Vemos que la Iglesia inició su vida en el Pentecostés, llamado el día de conocimiento de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles, sonando como un viento poderoso, bajó bajo la apariencia de lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas. Así que fueron fortalecidos para salir y predicar el Evangelio con audacia y fortaleza, como leemos cuando Pablo empezó a predicar, 3,000 se vieron convertidos. Los apóstoles siguieron predicando en todo el mundo y muchas comunidades cristianas empezaron a surgir. Cuando miramos la historia de la Iglesia, es particularmente en momentos de gran persecución que la Iglesia crece incluso más rápidamente. En la providencia de Dios, a menudo fue a través de los diferentes martirios que los enemigos de la Iglesia querían utilizar para eliminar la Iglesia. Precisamente a través de ellos fue que la Iglesia creció más rápidamente. Muchos se vieron inspirados por el testimonio de los mártires, la alegría sobrenatural, la paz que tenían, el amor hacia sus enemigos, que conmovió los corazones de muchos y llevó a muchas conversiones a la fe. Como celebramos hoy, los dos apóstoles de hoy nos recuerdan que la Iglesia es apostólica, edificada sobre los cimientos de los apóstoles, con Jesucristo como la piedra angular, como menciona San Pablo hoy. Es lo que profesamos en el credo cada vez que rezamos el credo. Creo en una sola Iglesia apostólica. La Iglesia ha transmitido las enseñanzas que ha recibido de Cristo y los apóstoles. Está unida bajo el Papa, el sucesor de San Pedro, y los obispos en unión con él en el mundo entero. Al mirar a nuestros dos santos de hoy, tenemos primero a Simón, llamado el Celote. No tenemos mucha información de él, aparte de lo que tenemos en las Escrituras. Él predicó el Evangelio en Egipto y más adelante se unió a San Judas y fue con él a Persia, donde los dos sufrieron martirio por la fe. Pero vemos incluso en esta lista de San Lucas los apóstoles que él era llamado el Celote. Era
conocido por ser muy lleno de celo por el amor de Dios. Y nuevamente la tradición es que fue con Judas y predicó el Evangelio en Persia y sufrió martirio ahí. Y los huesos de ambos santos, sus reliquias, están en una tumba en la Basílica de San Pedro en Roma. Lo que hacía de estos dos grandes predicadores de la palabra de Dios es que, al igual que los otros apóstoles, estuvieron dispuestos a morir por las verdades de la fe. Eso es algo poderoso. Estaban totalmente convencidos de la verdad que estaban enseñando, que habían visto con sus propios ojos al Señor resucitado y las muchas obras y milagros que Él realizó. San Judas, sabemos un poquito más de él que de San Simón. Es conocido como Tadeo. Es llamado Judas, hijo de Santiago, para distinguirlo de Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Y San Judas era conocido como primo o familiar del Señor. Y en la carta de San Judas en el Nuevo Testamento es atribuida a este santo que celebramos hoy. Esta carta, que es muy breve, solo tiene 25 versículos, San Judas exhorta a los cristianos a que sean fieles al depósito inmutable de la fe, aquello que Cristo ha transmitido, que seamos fieles a ese depósito de la fe, y también advierte a los cristianos en contra de las falsas enseñanzas, en contra de aquellos que disienten de la fe y aquellos que viven vidas inmorales. Estemos en guardia. Y muy apropiadamente, en el contexto de la fiesta que celebramos hoy, la antífona de comunión de la misa de hoy es la respuesta dada a San Judas. En la última cena, San Juan le pregunta al Señor: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le contesta, y lo escucharemos muy pronto otra vez, antes de la comunión: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre le amará, y acudiremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Esto nos da ánimo, no solo pues es una preparación muy buena para celebrar la comunión, que el Señor viene a nosotros, sino que también es un recordatorio muy bueno de la verdad, de que cuando vivimos en amistad con Dios, la Trinidad vive en nosotros. La Trinidad hace su morada en nosotros. La presencia de Dios está en nuestras almas. San Judas también es conocido como el santo patrón de cosas imposibles. Y muchos han reconocido la intercesión de San Judas. San Bernardo de Clairvaux, de Claraval, y Santa Brígida de Suecia eran muy devotos a la intercesión de San Judas. Tenían gran devoción a este santo y confiaban en que él acudiría a su ayuda en momentos de gran necesidad. San Judas puede ser alguien quien uno puede considerar y cuando uno tiene una situación imposible. Pedimos a estos dos apóstoles que rueguen por nosotros el día de hoy, para que tengamos el mismo fervor y amor por el Señor que ellos tuvieron, en especial al proclamar a Cristo en las verdades salvíficas del Evangelio, y tener la disposición que ellos tuvieron de entregar sus vidas por ese testimonio. San Simón y San Judas rueguen por nosotros.